Ahora que estamos en la última fecha FIFA del año, decidí hacer un análisis de el primer tercio de temporada que ya pasó en Europa, de la particularidad e individualidad de cada equipo o de los equipos europeos más importantes en la actualidad. Vamos a empezar pues con el Real Madrid. Ha jugado el Real Madrid 12 partidos de liga, 4 partidos de Champions. Y al menos en lo que concierne a su campeonato doméstico, ha jugado un tercio de los partidos que le corresponden. Ha habido en este trayecto diferentes esquemas que ha probado Ancelotti con diferentes jugadores que algunos le han dado rédito y otros pues no tanto. Para hablar de este Real Madrid tenemos que remontarnos al inicio de temporada. Los primeros partidos, los primeros dos partidos de liga contra el Alavés y contra el Levante los iniciaron Bale y Hazard como los extremos acompañantes a Karim Benzema. Con un 4-3-3 clásico, o clásico para el Madrid quiero decir. Recordando que Mendy, Ferland Mendy, el lateral izquierdo, y Toni Kroos estaban lesionados al inicio de la temporada, siendo reemplazados por Fede Valverde y por Nacho a la izquierda, u ocasionalmente David Alaba, que era el flamante fichaje merengue. Cuando regresan Mendy y Kroos, ocurre que el Madrid encuentra un poco más de solidez. Los primeros partidos, de hecho, fueron un contraste de lo que era el Madrid de Zidane de la temporada pasada, o hace 2 temporadas tal vez. Quiero decir, tomando en cuenta las últimas 2 temporadas de Zidane, en las que había priorizado el orden defensivo y, uh, digamos que la solidez de atrás para conseguir éxitos locales y o internacionales. De hecho, le sirvió porque se llevó una de las dos ligas que jugó. Aunque en ataque le sobraba bastante poco. Creo que al inicio de esta etapa 2.0 de Ancelotti lo que buscó es darle un nuevo envión a los jugadores, libertad en ataque, para que puedan atacar, digamos, de una manera más eficiente, más aplastante, como lo suele hacer normalmente Ancelotti en sus equipos. De hecho, el Madrid de la última temporada de Ancelotti, en la 14-15, fue uno de los más goleadores en liga. Aunque recordemos que no consiguió llevarse ni liga, ni Champions, ni Copa ese año. Ancelotti se fue del Madrid sin un título esa temporada. Pero bueno, retomando a lo que fue este inicio del Madrid. 4-3-3 claro, con diferentes usos de la disposición en ataque, como habíamos dicho, y de su pivote, que es Casemiro. En el Madrid de Zidane, Kroos y Modric ocupaban una doble línea de pivotes, sobre todo cuando el Madrid atacaba, y Casemiro se iba casi a la altura de Benzema como un media punta. Se soltaba y se incrustaba entre los centrales rivales o entre la primera línea de volantes rivales. Mucha libertad para él. Claro que él contó que su etapa formativa era delantero, pero a mi forma de entender el fútbol eso retrasaba o si era algo constante, hacía muy mm, previsible los ataques de Real Madrid, que además de eso buscaba siempre el desborde y llenar el área de centros. Ahora con esta nueva libertad que encontró, encontró de hecho la senda de los goles, ¿no? Esta fue una de las temporadas con más goles al inicio, para los primeros 10 partidos que el Madrid había marcado, creo, en los últimos 30 años. Después de sendas goleadas al Celta y al Mallorca, hay un partido que es quiebre importante, creo, para el esquema de Ancelotti, para, digamos, variar lo que él consideraba lo más frágil de su equipo, que era la línea defensiva. Como dijimos antes de que se vuelva Mendy, Nacho era el lateral ocasional, Alaba y Militao los centrales y Carvajal o Lucas Vázquez de lateral derecho. Cuando vuelve Mendy, se mantienen Alaba y Mili como centrales, pero sin sacrificar tanto la presión adelantada. Es decir, que la línea defensiva no jugaba muy adelantada cuando el equipo atacaba, y eso ocasionaba que el equipo en algunos partidos, en algunas ocasiones quedara partido. Por eso que analizo desde un pre y post Mallorca. De hecho, al Mallorca lo golean en el Bernabéu 6-1, pero el Mallorca aún con uh,
sus limitaciones, genera posibilidades. En lo que creo que Ancelotti toma nota, ya de hecho lo avisaba en ruedas de prensa, de que el equipo necesitaba ser más defensivo y mejorar atrás. Y arma un bloque casi en 3 cuartos de campo, fijo, estático, porque de hecho si intentaba presionar muy alto, lo hacía mal y el equipo quedaba dividido. Es así que llegan los empates contra Villarreal, ganan por la mínima contra el Inter. Si no recuerdo, hay un partido, ¿no?, de liga en el medio. Pierden contra el Sheriff de local. Eso sí fue ocasional, creo que fue circunstancial porque el Madrid atacó muchas veces y el Sheriff marcó 2 golazos, pero queda pues el miedo de la fragilidad defensiva, ¿no? Y hace un experimento, creo que le da y nos da al espectador la pauta de lo que va a ser el equipo hasta final de temporada. Porque juegan en Barcelona contra el Español con 4-4-2. A todo esto mencionar la irrupción fantástica, la explosión de Vinicius Junior, quien a la explosividad y desborde que ya tenía le añadió efectividad en la asistencia y sobre todo en los goles, formando una dupla letal con Benzema. Para el partido de Barcelona contra el Español, Ancelotti decide prescindir de Casemiro y juega con Modric y Kroos de doble pivote y con Federico Valverde y Camavinga como interiores adelantados. Creo que lo que intentaba y pretendía, de hecho en los primeros minutos se notó, era presionar alto sin que el equipo quede dividido, pero realmente le salió muy mal porque con la libertad de un jugador como Barba en español, encontraba líneas de pase con facilidad y de hecho fue el peor partido que vimos esta temporada del Madrid. Finalmente pierde 2-1 y Ancelotti declara que este equipo está hecho para jugar 4-3-3 y no va a variar de eso. Después de eso hay un parón FIFA, se juega el clásico. No, hay una goleada al Shakhtar de visita con el 4-3-3, siendo los atacantes Vinicius, Benzema y Rodrigo, es decir, los dos brazucas por las bandas y Benzema con la libertad y juego que le conocemos, con la línea de volantes conformada por la CMK, perdón, que es la línea de volantes histórica del Madrid, ¿no? La de las 3 Champions seguidas. Y golea al Shakhtar y hay el partido, digamos, bisagra, que es contra el Barcelona. ¿Por qué bisagra? Porque tal vez algunos entusiastas, aficionados del Madrid esperaban una goleada. Cierto es que el Barça pues, está dejando, está mostrando sus falencias más que nunca ahora sin Messi. Vamos a analizarlo también en el canal. Pero no sé si entusiastas por la forma que tuvo el Madrid en los primeros partidos de atacar o porque se le caían los goles en algunos partidos, esperaban una goleada de visita. Lo cierto es que el Madrid le cede la pelota al Barcelona y arma ese bloque que ya habíamos visto, como les dije, contra el Shakhtar, casi entre el 3 cuartos de campo propio y la mitad del campo. Un bloque corto, sin mucho espacio entre la línea de defensas y la línea de atacantes, es decir, unos 25 metros máximo, para buscar esa solidez atrás y jugar digamos que esperar a un desborde de Vinicius, de Rodrigo, o avanzar si el equipo y el partido se presta, avanzar en bloque sin arriesgar atrás. Es bisagra porque a partir de ese partido el Madrid va a jugar de esa forma casi todos sus partidos. Un bloque defensivo férreo, no vamos a perder el partido por un gol en contra, sino que vamos a ir a buscarlo ocasionalmente. Hay una búsqueda de solidez defensiva que encontró el Madrid con Zidane, como había dicho antes, pero lo cierto es que, bueno, aparte del saldo arbitral que fue pues para cuestionarse la temporada pasada, esto es una cuestión estadística, no es subjetiva, pero aparte del saldo arbitral, uno veía un partido del Real Madrid la temporada pasada, digamos que a pesar de su solidez defensiva, le caía el primer gol, era muy difícil pensar que iba a darlo vuelta, ¿no? Como hace 4 o 5 años que sabía que se iba a ir con todo el ataque. Y esto es por la disposición táctica de los jugadores y del entrenador, pues. Ahora no da esa sensación. Creo que vemos un Madrid dos caras. Uno que hace unos partidos muy buenos, como contra el Shakhtar, o como contra los 75 primeros minutos contra el Rayo Vallecano, que fue el último partido del Madrid
antes de este parón, que fueron sencillamente fenomenales, aunque tiene desconexiones grandes, ¿no? Como esos últimos 15 minutos contra el mismo Rayo o contra el Español o el Sheriff de Tiraspol. Uh, Creo que si Ancelotti es un hombre inteligente y puede encontrar ese equilibrio que está buscando, si es que arma un modelo de presión alta. El Madrid últimamente, y últimamente me refiero a los últimos 5 años, tal vez más, no presiona, no es un equipo que se caracterice pues por presionar alto, por presionar a la primera línea de salida rival. Entonces, si es que se logra ese equilibrio, tal vez ahora con la vuelta de Fede Valverde como interior o de Rodrigo pueda encontrar eso. Creo que, bueno, se lesionó Rodrigo, que es el que parece idóneo por la banda derecha. No ha encontrado a alguien que explote por la banda derecha como si lo hace Vinicius. Es un punto y aparte lo que está haciendo Vinicius, a quien muchos criticaban por su definición, pero ahora ya es una realidad, ¿no? Y con Benzema son la dupla más, si es que no recuerdo bien, la dupla más efectiva de toda Europa entre goles y asistencias por, digamos que por efectividad sumada en Liga y Champions, ¿no? Tal vez con la vuelta de Gareth Bale no es evidente que no se va a renovar, pero con la vuelta de Bale puede hacer aprovechable esa banda derecha. También creo que va a pasar mucho por los minutos de descanso que tenga la CMK. La última temporada de Ancelotti agarró un momento el equipo velocidad de crucero, pero se cayó por lesiones de, en este momento, su figura James Rodríguez y Luka Modric. Llegó al partido clave de Champions contra la Juve con Sergio Ramos de central, entonces creo que tiene que aprender de eso, utilizar más a jugadores que puedan dar descanso, como Antonio Blanco, tal vez ahora que regresa Ceballos también de su lesión, o incluso en algunos partidos no se le dio mal al partido que jugó a Isco Alarcón, como interiores y como opciones en ese centro del campo. A pesar de que el Madrid pues, prescindió de dos de los mejores centrales de Europa o de su historia, como eran Varane y Ramos, creo que encontraron reemplazos a la altura de las circunstancias, pero es también de destacar que en un bloque bajo, defender en el área no es la característica principal de David Alaba, como sí lo es, por ejemplo, el defender en presión, ¿no? En defender adelantado, que la línea más retrasada, en este caso los centrales, estén a la altura del medio campo rival. Creo que si el Madrid encuentra ese equilibrio y esa forma y agarra, digamos, ese envión, le puede ir bien en la temporada. Entonces, resumiendo, es un Madrid que todavía no ha, digamos que sin cohesión, ha mostrado unas caras muy buenas, partidos bastante buenos, regulares y uno que otro malo. Aunque sin jugar también gana y eso sirve para la liga doméstica. No sé cómo le irá en Champions, tal vez en... Ancelotti es un especialista en los mata-mata. Veremos los emparejamientos, también si termina primero o segundo. Se va a jugar eso contra el Inter probablemente. Y en esta, que lo que llama Ancelotti, búsqueda de equilibrio, probablemente le encuentre si es que da frescura sobre todo al medio campo, ¿no? Que ya todos son mayores. Pero ese es el Madrid, está segundo de liga, con un partido menos, cierto, que la Real Sociedad. Veremos cómo se desenvuelve la temporada. Y ahora, bueno, seguiremos con los análisis de Europa. El siguiente jugador será, perdón, el siguiente equipo será el Fútbol Club Barcelona con su flamante fichaje Javi o Xavi Hernández. Nos vemos, amigos de Fútbol con la Cabeza. Un abrazo.